Están oyendo la voz del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana con esa información que a veces se nos escapa, en la que no prestamos nuestra atención, pero que también tiene su valor. Les vamos a contar, por ejemplo, en esta ocasión, que Israel está saturada de abogados. Al parecer, según Business Data Israel, que ha hecho una encuesta, por supuesto, para determinar cuál es el ranking de las 10 compañías top de abogados en Israel, pues Israel es uno de los países con más alto número de abogados en proporción a la población. El caso es que hay un abogado por cada 250 habitantes. Hasta el final de 2005 había 33.000 personas con certificado de práctica legal, de los cuales el 80% al 85% aproximadamente eran practicantes legales activos. Esto es lo que dice el informe que hace el ranking a estas compañías de las que les hablábamos. El informe, además, agrega que un alto número de abogados incrementa la competencia y que la dificultad de hallar una posición en este rubro, donde hay entre 4 y 6 competidores, eso sí, también aumenta. Con lo cual, tiene la cosa positiva de que al haber más competencia, los abogados en principio serían mejores, pero claro, es más difícil llegar arriba. El porcentaje de mujeres, esto es interesante, en la práctica legal se incrementó a más de un 40%. A mediados de los 90 había 33% de abogadas, o abogados mujeres, no sé muy bien cómo es lo correcto, y ahora, en el 2006, o sea que 10 años después, el 40%. Realmente es un incremento interesante. En recientes años, el porcentaje de abogados empleados por los servicios públicos se ha incrementado también en un 15%. O sea, no, ha llegado a ser un 15%. Antes era un 8% hace 10 años, ahora un 15%. Y cerca de unas 56% de las compañías están ubicadas en Tel Aviv y en los centros como Jerusalén, Haifa, Galilea Occidental, que tiene solamente un 10% de las compañías. En caso es que, bueno, un país lleno de abogados, yo no sé si eso es bueno o es malo, no sé si es que hay muchas denuncias o muchas necesidad de defenderse legalmente o qué, pero bueno, abogados. No vamos a hacer chistes de abogados, pero ya que hablamos de una profesión tan noble, les vamos a hablar de otra que no siempre goza de todo el respeto, por decirlo de alguna manera, y sobre la que hay polémicas, y hablamos de la prostitución. El caso es que en Israel la Comisión para los Derechos de la Mujer va a tratar un proyecto en el Parlamento israelí para ayudar a las mujeres que practiquen la prostitución. Tiene esta idea ha partido de 2 prostitutas que la han propuesto a la Comisión de la Defensa de la Posición de la Mujer, que a su vez la están estudiando y la quieren llevar al Parlamento para que se estudie. El caso es que la idea es que las prostitutas dejen de ser víctimas de la sociedad o para la sociedad, y se ha propuesto crear, atención, una escuela para mujeres que hacen de su trabajo el sexo. Así lo refleja un cable recibido por la Agencia Judía de Noticias. Uno se pregunta, si uno le pone en una escuela para mujeres que trabajan con el sexo, ¿qué es lo que les van a enseñar? Bien, pues el proyecto parece ser que no incluye lecciones de sexo, de cómo practicarlo, sino más bien cuestiones sociales como darles refugio, una educación pagada y explicar a la sociedad el drama de estas mujeres para que no las utilicen con el único fin de satisfacer necesidades sexuales. Esto a mí me plantea preguntas. Los hombres que acuden a prostitutas, es complicado imaginarse que las quieran usar para otra cosa, pero bueno, es interesante la iniciativa. En Israel hay, al parecer, unas 3.000 prostitutas, la mayoría de las cuales no son israelíes y son inmigrantes de la ex Unión Soviética. Trabajan sin parar, dicen, y se estima que llegan a recibir 10 clientes por día. No sé si es mucho o es poco, pero reciben 10 clientes por día, lo que es, desde luego, seguramente es demasiado. Bueno, el programa trata también de lo difícil que es salir de la profesión y reponerse totalmente, y también intentan ayudar a esta gente, además de surtir de profilácticos, cosa que se hace en muchos otros países, y facilitarles el día a día, porque
La mayoría que se dirigieron a estas dos asesoras han intentado dejar el oficio y necesitan ayuda para poder dejarlo. Las autoras del proyecto, además, estas dos prostitutas, compararon la utilización que los hombres hacen de las prostitutas con una violación. Y según dijeron, sus palabras textuales son: la sociedad debe entender que la prostitución llama a la violencia y es una violación a los derechos del hombre más graves que existen. Bueno, lo que no se sabe es qué decisión va a tomar el Congreso. Lo que sí que al parecer se sabe y se ha calculado es que al Estado le valdría varios millones de dólares. Pero bueno, es un problema lo de la prostitución, no solamente en Israel, sino en todos los países, porque evidentemente algo funciona mal cuando las mujeres deben terminar vendiendo sus cuerpos para poder sobrevivir. En fin, seguimos con una noticia diferente. También viene de Israel, en este caso un escándalo, porque Depeche Mode, que es un grupo así histórico, iban a dar un concierto y los promotores israelíes eligieron ni más ni menos que el 9 de Av, o sea, Tisha B'Av, que coincide con el 3 de agosto. Pues el parlamentario del Mafdal y Unión Nacional, Nizam Slomiansky, pidió a los organizadores del concierto del grupo que cambien la fecha de la actuación, ya que, bueno, ya saben, Tisha B'Av es un día de duelo y no es un día para grandes conciertos. Sobre todo lo que dijo Nizam Slomiansky es que se sentía muy afectado porque se hubiera planteado tan solo, simplemente por el mero hecho de que se planteara que en el día del duelo nacional se pudiera dar un concierto de Depeche Mode. Bueno, estaremos pendientes para ver si lo postergan, que será lo más probable, porque bueno, Tisha B'Av al fin y al cabo es un día bastante especial. Y vamos terminando con una noticia que no ha sorprendido, pero que es interesante y es simpática. Saben que vuelve Superman, vuelve una película. Bueno, pues con motivo de este regreso, de este remake que se ha hecho de la película de Superman, pues se revisa Superman. Y al parecer hemos descubierto que Superman es judío. Sí, señor. Esto ha dicho por lo menos el rabino neoyorquino Simcha Weinstein, que dijo que, igual que otros superhéroes, de los que les vamos a hablar a continuación, esta historia bebe directamente de la tradición y del ideario, dice, del pueblo judío. Kal-El es el nombre originario de Superman en su planeta de origen, que es Krypton, y según explicó el rabino de Brooklyn, este rabino, es un vocablo hebreo que significa la voz de Dios. Esta nueva película, que tiene, por cierto, una de las películas más caras de la historia, unos 200 millones de dólares, se ha estrenado en Estados Unidos esta semana y hace tiempo que este héroe, Superman, estaba de capa caída. Hay que recordar también a su anterior, la persona quien anteriormente lo interpretó, que ya saben, Christopher Reeve, que murió hace poco, víctima de una enfermedad tras haber caído de un caballo. El caso es que pues han intentado inyectarle un poco más de energía y que vuelva a tener éxito este personaje, y parece ser que el dinero que han invertido en la película les ha parecido poco. Bueno, pues ha dado este motivo que se relea, y más que a releerlo, a encontrar estos orígenes. El caso es que, de hecho, el principio de Superman fue creado por dos jóvenes judíos en Ohio, Jerry Siegel y Joe Shuster. Por cierto, ahora estamos hablando 200 millones de dólares ha costado la película. Bueno, pues ellos cobraron, cuando hicieron el primer dibujito, la primera historia de Superman, cobraron $130. Una pequeña diferencia, se ha valorizado bastante, revalorizado. Y esto fue en 1938. Y este ejemplar, que costó en su día $130, podría costar hoy, o superar, dicen, el $500,000. Eran judíos los creadores de Superman, y según explica Weinstein, el rabino de Brooklyn, dice que por eso le han puesto al personaje gran parte de su cultura, filosofía. Además, añade, tiene un alter ego que es Clark Kent, y como muchos de los judíos que fueron a Estados Unidos en los años 30 y 40, que tuvieron que crearse otras personalidades. Bien, pues según dijo, solamente un judío, dice Weinstein, podría tener un nombre como Clark Kent. Simon Weinstein, que es este rabino nació en el Reino Unido, pues Simon Weinstein abandonó una carrera de cine. Él había participado en la producción de Full Monty o de una película de 007, El mañana nunca muere, y según dijo, lo abandonó para seguir la llamada de Dios. Y dice, cuando el hombre hace planes, Dios se ríe. Es un gran aficionado a las historias de superhéroes desde niño, y
De hecho, la ha utilizado mucho los superhéroes para dar clases y dice que Spider-Man para él es, que todos son judíos. Superman, Spider-Man, los X-Men, el Increíble Hulk, el Capitán América, todos fueron creados por autores judíos que dice que volvían los ojos a su propia historia, vivencias y tradiciones y entonces inventaban esas aventuras del tipo perseguido que tenía que inventar, que era diferente y que tenía que inventarse un alter ego para poder vivir en la cultura reinante. Los X-Men nacieron, por ejemplo, en el 63 y fue inventado por Stanley Martin Lieber y que, según dicen, está basado en la lucha contra el antisemitismo, en la idea del antisemitismo. Y Spider-Man también sería la clave, que dice que está creado para la compañía Marvel, y porque dice, según el rabino, que Spider-Man es el superhéroe más judío porque le recuerda a Woody Allen en el sentido en que Peter Parker, verdadero nombre del personaje, es un clásico judío neoyorquino, débil, nervioso, que además está motivado por la culpa. También algo muy judío, concluyo. El caso es que, pues esta película, también dirigida por un judío que llega ahora, pues veremos si cosecha el éxito deseado. En todo caso, por falta de medios no será. Y nada, les dejamos, disfruten Después Cómics. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos una cita el lunes que viene. Hasta entonces, que pasen una muy feliz semana y muchísimas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias un poquito al margen de la actualidad más candente, informativa, y a veces hay que reconocer que viene bien porque la realidad es un poquito da motivos para enfadarnos. El caso es que en las noticias de los lunes queremos hablarles hoy, por ejemplo, para empezar, les vamos a hablar de la integración de Zamora en la red de juderías. Por si hay dudas, hay estudiosos que la justifican. El profesor de la UNED, Manuel Fernando Ladero Quesada, presentó el miércoles de la semana pasada en el primer Congreso Internacional del Románico una ponencia titulada Los judíos de la ciudad de Zamora. En esta ponencia el profesor explicó que hay juderías más pequeñas que la de Zamora y que pertenecen a la red, con la cual sería un motivo, esto no es un motivo para que Zamora no entrara en la red de juderías. Al parecer, el motivo de que esta judería no esté tan tenida en cuenta es porque en Zamora la población judía no fue confinada en barrios concretos ni aislados del resto, sino que se realizaron asentamientos que se fueron extendiendo por diferentes zonas a medida que la ciudad iba creciendo. También, por ejemplo, él habló de los siglos XII y XIII, donde la población de origen judío
Vivía alrededor de la iglesia de San Cipriano y en el siglo XIV se extendió por la Puebla del Valle. A finales del siglo XV, según explicó el mismo profesor, se realizó un nuevo asentamiento en la Puerta de Santana y en San Antolín, donde incluso llegaron a construir una sinagoga. En concreto, la sinagoga se construyó en el espacio que ahora es ocupado por la Plaza de San Sebastián. La población judía, de hecho, tuvo un peso muy importante en el conjunto de los habitantes de Zamora y, al parecer, antes de que los reyes católicos dictaran la expulsión, la de 1492, pues al parecer había en la ciudad entre 250 y 300 judíos en una población de 6.500 personas, lo que viene a suponer casi un tercio de los habitantes. Desde luego que si es así, es una población llamativa. El experto dijo que sería interesante que se realizaran más investigaciones, especialmente arqueológicas, sobre la huella judía en Zamora. Y dijo que es cierto que en la actualidad los restos que se conservan son muy escasos y que, pues por ejemplo, no quedan restos de sinagogas ni del barrio específico, pero sí se podrían rastrear los restos judíos. Bueno, pues veremos. Siempre es alegre saber que se reivindica un poco el pasado de cada ciudad y que si esto es así, que se reencuentren. Seguimos, les voy a hablar de Chagall. Básicamente no hay noticia de Chagall, sino simplemente que el viernes 7 de julio se conmemoraba el nacimiento de él y pues ha habido muchos artículos respecto a este pintor. Dicen que era considerado uno de los máximos representantes de la plástica mundial, en especial por su singular uso del color y de la forma. Destacan obras como Yo y la aldea, El cumpleaños o Mi vida, en las que este autor pues combinaba expresionismo y cubismo. Es curioso porque dicen en todos los artículos justamente esto, que combinaba expresionismo y cubismo, pero de alguna manera su propia vida se podría decir que era esta combinación, ya que Chagall nació en Rusia, Bielorrusia actualmente, en Vitebsk, y después se fue a vivir a Francia. De alguna manera está el expresionismo ruso en su vida y el cubismo francés, o el que se vivía en Francia en concreto. Él vivió también en San Petersburgo cuando terminó la Revolución Rusa y fue director de Academia de Arte de Vitebsk. Fue también director del Teatro Judío Estatal de Moscú, donde además hizo muchísimos murales y decorados de varias de las producciones teatrales. En el 23, como les decíamos, se fue a vivir a Francia, donde pasó el resto de su vida, salvo 7 años que vivió en los Estados Unidos. En el 37 consiguió la nacionalidad francesa. Obras en las que destacan Mi vida, dicen todos los conocedores, El violinista verde, El cumpleaños y Soledad. También temas bíblicos ha tocado y realizó pinturas que decoran algunos de los techos, por ejemplo la Ópera de París, el vestíbulo del Metropolitan Opera House en Nueva York, la Catedral de Metz en Francia y la Catedral de Fraumünster en Zúrich, en Suiza. En el 1973 se inauguró el Museo Marc Chagall en Niza, y para dar cabida a cientos de sus obras bíblicas, entre las que destacan ilustraciones de obras literarias como Las almas muertas de Gogol, las fábulas de Jean La Fontaine. Murió el 28 de marzo de 1985 en Saint-Paul-de-Vence, al sur de Francia. Esto era simplemente un recordatorio, ya que, como les decía antes, no es realmente una noticia, pero nos parecía una buena idea recordar la obra de Chagall. Más cosas. Una autobiografía de un premio Nobel, en este caso de Eric Abel, que es un experto en neurobiología, premio Nobel de Medicina del año 2000, y que presentó su autobiografía el 6 de julio. Una autobiografía titulada En búsqueda del pensamiento. En ella él repasa un poquito su vida y está dedicada especialmente a la ciencia, y relata además su huida de Austria para escapar de la política antisemita, y no solamente la política, sino de los asesinatos de los nazis. Él presentó su obra en la sala del Museo Sigmund Freud, que estuvo repleta, y durante casi 1 hora y media después estuvo hablando y presentando el libro
Él dijo que, con su humor, dijo: vengo aquí a practicar mi bienés. Con eso inició la charla, que discurrió en un tono bastante distendido y con muchísima ironía sobre asuntos como biología cerebral, neurociencia o la historia de Austria. Es curioso porque yo no sé cómo se puede hacer irónico respecto a temas como la biología cerebral o la neurociencia, pero bueno. Él comentó, hizo muy emocionado, habló de sus recuerdos de la época del nazismo, en especial dijo que recordaba como si fuera ayer las sinagogas quemadas, las palizas en las calles, y también habló de psicoanálisis. Dijo que los psicoanalistas están deprimidos porque con la ayuda de los avances científicos la neurobiología pone en tela de juicio a Freud, lo que suscitó bastantes risas estos comentarios. Con sus 76 años ofreció también algunos consejos para una vida mejor que, dado su aspecto, habría que cumplir, y son el deporte ayuda a que la sangre fluya por el cerebro más deprisa, dijo, no fumar, no comer mucho, aprender nuevos idiomas, disfrutar de la compañía y nunca ser vago. El final fue bastante emotivo. Entre lágrimas, Eric Kandel recordó cómo Alemania ayuda actualmente a jóvenes judíos a que estudien en Berlín, y dijo que le gustaría que el gobierno austríaco tuviera una actitud similar. Él nació en el 29 y se exilió a Estados Unidos para convertirse en uno de los investigadores más importantes del siglo XX. Actualmente continúa su labor, es docente en la Universidad de Columbia en Nueva York. Seguimos, un pequeño detalle, no sé si recuerdan, les contamos que esta semana pasada Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, estuvo en Israel para ver cuáles eran los sistemas de riego, para ver cómo se las apaña Israel con tan poca agua, hacer que cunda tanto. Bueno, pues vamos a darles más noticias de agua, no de Esperanza Aguirre, pero sí de agua en este caso. Se realizó un nuevo descubrimiento que fue dado a conocer la semana pasada por un israelí, y es un descubrimiento que permite lavar a los automóviles sin la utilización del agua. Es un componente, gracias a un componente que no produce contaminación ambiental y que está aprobado por los ministerios israelíes. Es un descubrimiento que fue realizado, como les decía, por Gabriel Eben, que es un técnico dental proveniente de la Unión Soviética, y que lo patentó es un líquido patentado con el nombre de RLM, que es de las palabras, lo voy a decir fatal, espero por favor que los hebreoparlantes me perdonen, Rehitzat Mechonit Lelo Maim, lo que viene a ser lavado de automóviles sin necesidad de agua, y permite utilizar un solo litro de agua para lavar 20 automóviles. Se coloca en una especie de máquina, como una aspiradora, y puede albergar unos 60 litros, permite lavar 1.200 automóviles. El líquido es utilizado con un trapo especial y no necesita de agua o de electricidad. Pues la verdad es que es una gran noticia, porque también una cosa es no usar agua y otra es que no desperdiciar el agua, despilfarrarla, y otro que los automóviles o coches estén sucios. Y vamos terminando con una preocupante noticia, dicen, que fue publicada en el diario Yediot Aharonot, y al parecer hay una nueva campaña por parte de los judíos mesiánicos para intentar convertir a judíos residentes en Nueva York y en Rusia al mesianismo. Al parecer se trata de la secta Judíos por Jesús, Jesus for Jews, que han anunciado que han puesto en marcha la más grande campaña de la historia para intentar convencer a los judíos a que se sumen a esta secta. La campaña tiene como objetivo convertir a los judíos de lengua rusa que residen en Nueva York, a ser posible que sean solteros, y a judíos jasídicos. El Yediot Aharonot informó de que los responsables de la secta han invertido $3 millones para editar folletos y DVDs en 3 idiomas como parte de la campaña: inglés, hebreo y yiddish. La Federación de Comunidades Judías se prepara a contrarrestar la medida y ha solicitado ayuda al consulado israelí en Nueva York. También ha emitido folletos explicando la forma en que actúan los grupos y cómo evitarlo. Y en los folletos, por si acaso vienen a llamar a su puerta, les indico, se sugiere que no entren en conversación con los misioneros porque son expertos en convencer a gente y cuentan además con una muy alta motivación. La clave, al parecer, es decir: no gracias, estoy contento con mi judaísmo. Así que ya saben, si vienen a llamar a su puerta,
No, gracias, estoy contento con mi judaísmo. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos el lunes que viene con más noticias un poquito al margen. Mientras tanto, las noticias de todos los días ya saben que pueden seguir escuchándolas en Radio Sefarad. Muchísimas gracias, que pasen una buena semana y hasta la semana que viene. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Gracias por empezar la semana con nosotros. Unas noticias que pretendemos que sean un pequeño oasis en medio del desierto, y para eso, para poder quedarnos en nuestra pequeña isla desierta, en este caso, tenemos que abstraernos de la dura realidad y las circunstancias actuales y marcharnos a otras cosas, a lo mejor menos trascendentes, pero que tampoco está mal empezar la semana con una pequeña sonrisa y con noticias que nos hagan menos daño. Así que vamos a empezar. Les voy a contar, por ejemplo, alguien de quien no me gusta hablar, pero que de verdad en estos casos casi es un alivio y me encanta tenerla con nosotros, que es Madonna. Les cuento que Madonna ha dicho que va a volver a Israel para Rosh Hashanah. Al parecer, cuando termine su gira en septiembre, una gira internacional que está haciendo, va a irse a Israel. Y no se ha dicho si va a hacer una presentación en Israel, pero sí que tiene intenciones de visitar las tumbas de los sabios y de los justos. Tiene pensado también pasear por ahí, y al parecer va a ir con otra persona muy importante o famosa, no sé si importante por alguna aportación a la humanidad o simplemente una persona famosa, pero todavía no se sabe quién es, y que sí que es alguien que se ha acercado últimamente al estudio de la Cábala. Ya saben que Madonna ahora parece ser que es una gran estudiosa de la Cábala, es una de sus nuevas facetas que por ahora le está durando bastante. Y respecto a esto tengo otra noticia, esto es que ella iba a venir a Rosh Hashanah, y una noticia que más que la noticia es cómo la tratan. Decía que Madonna se ha hecho seguidora de la secta judía de la Cábala. Yo no sabía que la Cábala era una secta judía, pensaba que era una parte del estudio, pero bueno,
El caso es que no están muy contentos muchas personas de la Cábala, no están muy contentas muchas personas del entorno de Madonna, porque al parecer esta diva del pop ha destinado muchos millones de libras a un movimiento en concreto y no están contentos. Además dicen que se ha distanciado y que ha provocado roces con su esposo y sus hijos. Supongo que los roces vendrán de algún otro lugar, pero bueno, y también otras estrellas que forman parte de la misma corriente dicen que Madonna serían la actriz Demi Moore y la cantante Britney Spears, con lo cual yo me pregunto si una de las personas que tiene previsto ir para Rosh Hashanah a Israel serán Britney Spears o la actriz Demi Moore. No lo sabemos. Seguimos. Les cuento en este caso ahora esto es una noticia que fue publicada por el New York Post, o sea, desde Nueva York la noticia, y es que el Departamento de Policía de New York ha reclutado al primer policía hasídico. Y se trata de Joel Vitriol, que tiene 24 años, que es un estudiante de Yeshiva con un diploma del United Talmudical Seminary de Monroe y que ha decidido sumarse a la policía porque dice que la policía sirve para ayudar a la gente y que tiene un buen futuro y que además es una buena manera de hacer un servicio a la comunidad y de luchar contra las drogas. Vitriol ha recibido un permiso especial para no cumplir con algunas reglas, como por ejemplo la del corte de pelo, y para no tener que trabajar en Shabbat o en algunas de las fiestas judías. Él ha trabajado, parece ser, en varios trabajos y la policía pues le pareció una ocupación interesante porque ya dijo que se daba cuenta que había muchas cosas que se pueden hacer dentro del departamento de policía. Bueno, pues está bien, no sé, pronto supongo que todo el mundo va a querer reclamar los mismos derechos de poder llevar el pelo como quiera y una serie de cosas. Supongo que ya lo habrán contemplado los de la policía de Nueva York. Y seguimos. Les voy a contar, más que contarles una noticia, les voy a hablar de unas entrevistas que han salido publicadas en la contraportada de La Vanguardia. Hace poco salía una entre la que salía la cantante Ute Lemper, una importantísima cantante alemana que, entre otras cosas, ha destacado por rescatar el legado de las canciones prohibidas de Kurt Weill, su lucha constante por recordar la Shoah, por recordar lo que supuso. Y ella comentaba en esa entrevista que se sentía profundamente avergonzada durante muchísimos años por ser alemana y que ella no quería ser alemana y que para ella lo más importante era encontrarse, por ejemplo, cantando en Jerusalén. Sentía como que estaba exorcizando una parte de sus fantasmas. Ante esto el entrevistador le hacía una pregunta un poco con bastante mala leche, que dirían en España, sobre la actitud de Israel actualmente con el mundo palestino. Ella respondía bien, pero ya hemos dicho que no vamos a entrar en noticias actuales y que nos vamos a quedar en un poco más culturales. Así que sigo y les hablo de otra entrevista también en la contraportada de La Vanguardia. En este caso fue el jueves 13. Era a Gary Baseman, que es un ícono del arte pop americano y que ha destacado por ser él dice que es artista pervasivo, y le pregunta la entrevistadora Inma Sanchís qué significa, y él dice que significa arte por todos los lados. Dice: no tengo prejuicios con el medio que utilizo, hago dibujos animados para cine, televisión, expongo en galerías de arte, hago personajes para productos de consumo, moda, muñecos de vinilo, colaboraciones con marcas como Kodak, Mercedes-Benz o Nike, e incursiones en el mundo de los juguetes. Si el artista es íntegro, no hay problema. ¿Qué más da el medio? Un interesante planteamiento esta entrevista. Él habla de su separación, de cómo le afecta y sobre todo dice que su arte es un canto a la vida vivida al máximo, invita al deseo. Dice, toda la entrevista habla mucho del deseo y del placer sin culpa, pero al mismo tiempo, dice, subsiste la amenaza de que la vida puede cambiar en un segundo y si uno tiene la necesidad de protegerse puede volverse muy fiero. Esto lo dice también, él es hijo de supervivientes de la Shoah, lo que según él mismo reconoce ha influido muchísimo en su arte. Según él, cuando le preguntan sobre los tiempos modernos y el agobio ante lo que vivimos, vivimos rodeados de soportes, de medios móviles, correos electrónicos, incluso en la ropa, él dice: no hay tiempo de digerir la información, reaccionamos inmediatamente vomitando pensamientos y sensaciones. Por eso creo que hoy funciona lo que yo hago, dice, un arte basado en íconos sencillos. Le pregunta a Inma Sanchís: un arte para las masas. Él dice: en efecto.
Según él, lo importante no es que se consigue, sino cómo se vive, porque al final del camino lo único que espera es la muerte. Una entrevista interesante, y para entrevistas interesantes también en La Vanguardia, el miércoles 12 de julio, también en la contraportada, una entrevista a Vidal Sassoon. No se equivoquen, bueno, sí, él inventó la marca de productos cosméticos, Vidal Sassoon, pero no, él mismo dice que ahora ya no tiene nada que ver, la vendió a una multinacional hace años. Este peluquero tiene 78 años y nació en Londres, es de una familia catalano-sefardí, los Vidal, y habla una entrevista muy interesante. Venía a cuento de que ha participado en el Global Salón de Barcelona 2006. Le hablan de su profesión, de la peluquería. Él dice que no es su oficio, es su raison d'être, no es una opción, es un destino, dice. Habla al respecto con mucho humor esta entrevista, mucha ironía, mucha ternura. Habla al respecto a que cuando él tenía 14 años su madre soñó, que dice que como soñaban por aquel entonces las madres judías con el destino de sus hijos, soñó que él iba a ser peluquero. Entonces él le dijo que por qué no volvía a la cama y soñaba que iba a ser un crack del fútbol, a lo que la madre le respondió: pero no, hombre, si los futbolistas se mueren de hambre. Lo que han cambiado los tiempos, dice el entrevistador Luis Amiguet. Efectivamente, creo que todos lo pensamos al leerlo. Luego habla de su maestro en el arte de la peluquería, que fue Adolf Cohen, y que le enseñó la disciplina para aprender incluso en momentos muy duros, como cuando tenían que vivir en el metro durante los bombardeos, y que incluso en esas épocas le exigía estar limpio, impecable, con las uñas brillantes, que esa disciplina le ha enseñado mucho. Luego él se fue a Israel, estuvo en el ejército y volvió hace 25 años para crear una fundación que da becas a niños árabes, a judíos y a cristianos. Y comentaba el otro día, por cierto, nos juntamos peluqueros de todo el mundo, éramos palestinos e israelíes, no hubo ningún problema, en un ambiente espiritual de paz. Así que me pareció una bonita noticia de la que hablar. Por cierto, menciona una frase de Churchill que dice que su lema, y creo que muchos podríamos empezar a hacerla a partir de ahora, nuestro lema, dice: éxito es la habilidad de ir en fracaso sin perder el entusiasmo. Está plagado de muchas frases deliciosas esta entrevista, entre otras: por muy alto que llegues a estar sentado en tu trono, siempre estarás sentado sobre tu pobre culo. Y cuando le piden un consejo para el matrimonio, ya que él lleva 20 años casado con la misma mujer, dice: nunca me preguntó nada que yo no quisiera contarle y yo a ella tampoco. Y un último consejo que da: falle usted en la realidad, pero nunca en sus sueños, nunca sea infiel a sus ilusiones. Así que con esta entrevista, que habla de convivencia un poquito y que habla de las ilusiones y de no serle infiel a ellas, señoras, señores, despedimos estas noticias de los lunes hasta la semana que viene. Hasta entonces ya saben que pueden seguir informándose de la otra realidad, la menos grata, en todos los días en Radio Sefarad, y que tienen la obligación de tener una excelente semana hasta el lunes que viene. Muchas gracias por su atención.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana, ya saben, con esa información en la que voluntariamente nos queremos detener para iniciar con energía los retos semanales, y son esa información que se nos escapa a veces, que no son titulares. No significa que miremos hacia otro lado en estos momentos especialmente delicados, sino simplemente que queremos darnos un pequeño reposo, un pequeño descanso o simplemente tomar fuerzas. Así que vamos a empezar hablando de un centenario, de un cumpleaños centenario, que es que nos llega desde la Argentina, y es el centenario del asentamiento judío en Médanos, cerca de Bahía Blanca. Es una comunidad que se empezó a poblar en 1906, aunque muchos investigadores dicen que entre 1900 y 1901 ya había llegado el primer contingente de pobladores judíos. Poco a poco, con los años, fueron llegando nuevos inmigrantes, sobre todo desde Europa Oriental, y fueron formando esta comunidad. En este momento, pues, ¿quiénes llevan los festejos? Marcos Teplitz, que es quien se le ocurrió la realización de esta fiesta, y David Fischer, y han comentado varios aspectos dentro de los preparativos, y también hablaron un poco históricamente de esas 20 familias que en 1906 se radicaron en la localidad y que no lo tuvieron nada fácil al principio, porque primero llegaron, no tenían dónde vivir, con lo cual se tenían que alojar en los galpones del ferrocarril hasta que pudieron empezar a instalarse en los campos adquiridos, donde al principio no había nada más que montes, no había nada. Fueron campos que tenían, que compraron, y donde fueron construyendo sus casas. ¿Qué ocurre? Que en aquella época ya existía la gente que se ocupaba de estafar a las personas, así que muchas familias, después de estar abonando durante 12 años sus campos, fueron engañadas y tuvieron que volver a pagarlos de nuevo 12 años después. El caso es que al final consiguieron erigir sus casas definitivas, toda una demostración, de fuerza, todo un reto. Y ¿por qué esa ciudad? Pues la habían elegido como lugar de residencia porque contaba con un cementerio judío, con baños rituales, algo que no había, por ejemplo, dicen, en Bahía Blanca. Se reunían en grupos para rezar, y hasta que en 1917 se inauguró la primera sinagoga, la que, por cierto, el año pasado fue reparada totalmente por la municipalidad de Villarino. Bueno, pues hoy en día, según explicó Teplitz, pensaba que había que hacer algo para festejar el acontecimiento, lo comentó con Fischer y con Moisés Gerstein, que mostraron el pesimismo de estas fiestas porque ahora mismo son muy poquitos los miembros de la colectividad, que hay unas 9 o 10 familias nada más. Sin embargo, los festejos se van a llevar a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre, y lo que desean los organizadores es que participe toda la comunidad sin tener en cuenta ningún tipo de religión. Bueno, pues desde aquí queremos fomentar esta fiesta. Les damos en primer lugar la enhorabuena por sus 100 años y esperamos que nos hacemos eco de esta noticia para ver si así hay gente que se informa. Si alguien está interesado, hay una página web que se ha creado especialmente, que es www.coloniajudiamedanos.com.ar. Así que nada, les invitamos a participar y a enterarse de lo que pasa. Seguimos en la Argentina también. Si festejábamos ahora un centenario, ahora les vamos a hablar de algo un poquito menos simpático. Pero queríamos detenernos. Antisemitismo, sí, pero otra manera de verlo. No otra manera de verlo, es todo lo mismo. Resulta que aparecieron en la fachada de la sede de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, aparecieron frases de Viva Palestina. Eso no es grave. Bueno, sí es grave porque es vandalismo pintar las paredes. Lo que pasa es que también aparecieron svásticas, insultos a judíos, y aparecieron una mañana como les decía. Y lo curioso es que el autor de las pintadas fue pillado infraganti. Justo en cuanto estaba ahí, guardaba el grafiti para salir corriendo, lo paró la policía y lo detuvo. Estaban investigando sus antecedentes penales, pero lo importante es que este chico estaba en tratamiento psiquiátrico, incluso ha estado internado un tiempo en una clínica psiquiátrica. O eso fue lo que explicó el comisario Roberto Castro, que lo llamó el loco de los grafitis. De hecho, el mismo hermano ha dicho que su hermano está loco, no sabe lo que hace ni qué significa lo que escribió.
La noticia en sí no tiene nada, no es, vamos, ojalá fuera una gran novedad el hecho de que alguien hace una pintada antisemita en un centro judío, sino simplemente a mí me daban ganas de reflexionar acerca de este antisemitismo. Hemos hablado muchas veces del antisemitismo pseudoculto, basado en conocimientos, en lecturas o lo que fuera, pero y los locos también, ¿de dónde sale esta especie de odio al judío sin realmente estar basado absolutamente en nada? Un tipo que está totalmente delirante. No sé, me llamó la atención y quería traerles esta noticia. Algo más simpático, pasamos a otra cosa, y es que les voy a hablar de una boda. En medio de la crisis, en medio de la guerra casi, en medio de los misiles de Hezbollah que van cayendo diariamente, y cuando en Israel, en el norte de Israel, las bodas y los actos públicos se han suspendido por evidentes motivos de seguridad, pues unos novios de Kiryat Shmona, justo en la frontera, no han querido retrasar su boda y se han casado en el refugio. Se dieron el sí quiero, dice este artículo, publicado en 20 minutos, y decidieron festejar y tener ese día más feliz de su vida, pese a todo, pese a las bombas, pese a la situación tremenda. Los amigos y familiares fueron testigos, se festejó, y muchos periodistas acudieron también, porque es curioso, ¿no? Es realmente un símbolo de que la vida sigue, es un símbolo de que la gente nos aferramos, las personas, a la felicidad, incluso en los momentos más terribles y en medio de las mayores vicisitudes, qué complicada palabra. El caso es que, bueno, traíamos esta noticia y vamos a ir terminando con las noticias de los lunes con una noticia cultural. Y es que saben que se han cumplido los 400 años del nacimiento de Rembrandt, del pintor Rembrandt, este pintor que pintara la vida judía durante muchísimo tiempo, barrios judíos. Él vivía en medio de los barrios judíos. Bueno, pues Holanda ha decidido festejarlo creando la producción teatral holandesa más importante y más cara de la historia del teatro holandés, y es Rembrandt el musical, lo que transformando, que ha sido un homenaje a la libertad creativa del artista, y fue estrenada el día del cumpleaños, el día del 400 aniversario del nacimiento, en el Teatro Carré de Ámsterdam, y que va a poder ver hasta febrero de 2007 como mínimo. El presupuesto es de 10 millones de euros, solo para la primera ronda de representaciones. Según dicen, es respetuosa, no cae en la apología, y la obra acerca al gran público a un hombre muy recto en lo artístico y muy derrochador y desdichado en la vida privada. Está compuesta en holandés con música de Joren Engelbert y Dirk Brosse, y lo produce la productora Stardust Theater. Es curioso también porque han aprovechado los servicios de una firma para traducción simultánea de las canciones. Entonces, con un pequeño magnetófono, la trama la van explicando en inglés, francés, japonés y español durante los silencios. Realmente, porque hemos visto hasta subtítulos en teatro, eso está muy bien, pero este nuevo sistema de traducción auditiva, bueno. La obra, al parecer, es elegante y delicada, tiene algunos momentos muy, muy importantes, muy esperados, como por ejemplo el cuadro de la anatomía, de las lecciones de anatomía, que se escenifica ahí, especialmente subrayan la delicadeza, donde se presenta el cadáver a los estudiantes que siguen a su alrededor las explicaciones forenses, y se baila con un ritmo suave, casi bailable, dicen. El espectador contempla apenas el retablo completo y las luces se apagan. Lo mismo ocurre con la ronda de noche, que es uno de los momentos más esperados de la representación. Fue pintado en 1642, el año de la muerte de su esposa Saskia, y los personajes van saliendo de la oscuridad envueltos en el redoble de tambores y algunos gritos, dicen. A un lado de la escena, Rembrandt llora a su musa, y que ha dejado a Tito, que es el único de los 4 hijos de la pareja que sobrevive. El vocerío aumenta y las figuras toman posiciones. Después aparece la propia Saskia, la actriz, y incluida en el cuadro, que es como un homenaje marital. Bueno, tiene pinta de ser interesante, sin duda alguna. Donde deben de haber tenido un verdadero trabajo es con la iluminación. Ya saben que Rembrandt era el pintor de esos oscuros y luces, un pintor de una ambientación absolutamente
oscurantista por un lado, pero de un romanticismo tremendo por otro. En fin, pues parece muy interesante. Si alguien tiene la suerte de ir a verla, que vaya y nos la cuente. Y dejamos aquí estas noticias de los lunes. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Tomen fuerzas para la semana, nosotros las tomaremos también. Y durante la semana ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad. Y si no, nos volvemos a ver el lunes que viene. Hasta entonces, que tengan una muy feliz semana y muchas gracias por su atención. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias con las que intentamos empezar de buen pie la semana que no se nos avecina. En fin, les cuento, vamos a empezar hablándoles de un descubrimiento que es el de un portaaviones alemán que fue hundido en 1947. Lo curioso es no solamente que fue hundido en 1947, sino que jamás entró en servicio, jamás entró en combate, afortunadamente. Y es el Graf Zeppelin, que fue el único portaaviones que tuvo el ejército alemán durante la Segunda Guerra, y fue encontrado en el fondo del Báltico. Algunas investigaciones que se estaban realizando para hallar por un barco hidrológico polaco, pues descubrieron este portaaviones. Lo que es curioso ahora que están de moda barcos que se hunden como Poseidón, etcétera, las visiones así medio apocalípticas de debajo del mar, pues se encontraron en el puerto de Vladislavovo y decidieron que pertenecía efectivamente a la Armada alemana. Bueno, estamos hablando de esa época, vamos a hablar de consecuencias de esa época hoy en día. Por ejemplo, vamos a entrar en arte, porque la época de Hitler también ha tenido sus consecuencias artísticas. Por un lado, ya saben, todos los secuestros de cuadros, todas las expropiaciones que se hicieron. Bueno, pues Berlín ha devuelto recientemente una pintura de Ernst Ludwig Kirchner de 1913 que muestra una escena en Berlín. El óleo se titula Berliner Straßenszene, espero haberlo pronunciado bien, escena de una calle de Berlín, y se encontraba en el Museo de Brücke de Berlín desde 1980 y va a ser devuelto a los herederos de esta familia, que fueron propietarios originales, y aunque no han especificado a quién en concreto le va a ser devuelto, la identidad de los dueños ni de los herederos, pero se le devolverá. El cuadro, ya les digo, es de 1913 y bueno, pues vuelve a sus dueños o a los herederos de sus dueños. Siempre tarde estas devoluciones, pero al fin y al cabo tienen lugar, que es lo importante. Y otra faceta en la que decíamos que ha habido que lo sucedido durante el Tercer Reich y la Segunda Guerra, pues que también ha influido el arte en otro aspecto. ¿Recuerdan la polémica recuerdan una polémica que sigue existiendo en el fondo sobre Wagner? El compositor era uno de los compositores preferidos de Hitler, si es que Hitler tenía algún tipo de capacidad de disfrutar de la música o de comprensión, y una cuestión ideológica también. Bueno, pues ha habido muchos problemas. Creo que hasta que llegó Barenboim no se pudo interpretar Wagner en Israel. Quedan ahí una serie de espinas artísticas. Bien, pues esa polémica se puede ver también en una cuestión de escultura. En este caso es que Arno Breker era uno de los escultores preferidos de Hitler, y se abrió una exposición el fin de semana pasado en la localidad de Schwerin, al norte de Alemania, y ha habido muchísima polémica porque
contra esa exposición de unas 70 esculturas que pertenecían a la familia del artista, que murió en 1991, pues muchas voces críticas se han levantado contra ella, como el director de la Academia de las Artes de Berlín, Kraus Streich, que considera que la exposición de esas obras es inadmisible. En principio se expondrán hasta el 22 de octubre y es la primera vez que desde 1945 que se exponen esculturas de Breker que se van a ver en algún lugar público en todo el mundo. Por otro lado, a favor de esa exposición, pues gente como Günter Grass, que ya saben que es Premio Nobel de Literatura de 1999, que dice que esa exposición puede ayudar a trabajar una vez más en la historia de Alemania y a seguir profundizando en las heridas, en el sentido de evitar volver a repetir los errores. Este escultor, Arno Breker, nació en 1900 y durante mucho tiempo vivió en París, que era para él su capital de adopción. Sin embargo, volvió a Alemania después de varios premios y el Tercer Reich le encargó muchísimas obras, lo que hace que ahora sea tristemente conocido, porque no es ningún honor, desde luego, pero eso hace a uno que se plantee cosas. Desde las noticias de los lunes les invitamos a reflexionar, si quieren, y a mandarnos algún mail a redacción@Radio Sefarat con respecto a esto, sobre qué se debe hacer, qué culpa tiene un autor de que le haya gustado a un dictador de esta calaña, y sobre todo en qué medida se puede diferenciar entre la calidad humana y la calidad artística, o por lo contrario hay que intentar meter a una persona solamente en el saco humano. Había un artículo muy interesante respecto a esto de Francisco Nieva, de Paco Nieva, que es director, escritor de teatro y además perteneciente a la Real Academia Española, que salió publicado en La Razón el jueves 27, titulado La fatal culpabilización del arte. Dice, les leo brevemente: la idea totalmente pueril de que un mal hombre no puede ser un buen artista se puede desmentir. Él habla de todos los artistas cuyos regímenes les encargaron hacer obras y cómo ellos las hicieron encantados. Habla de gente como Leni Riefenstahl o Sarah Lender, que eran admiradas, que era una actriz idolatrada por Hitler. Él dice que efectivamente estos artistas hicieron todo con muchísimo entusiasmo y lo hicieron lo mejor posible para unos regímenes dictatoriales, asesinos, criminales, genocidas, y dice que cumplieron muy a gusto con el encargo, leo textualmente, pero lo terrible, lo paradójico es que igual hubieran dado fe del mismo talento por encargo de la Madre Teresa de Calcuta. Un artículo francamente muy interesante. Además, él mismo habla de cómo él admiraba al dramaturgo belga Michel de Gelderod y cómo se enteró después de haberlo leído que había sido colaborador nazi, y cómo se lo turbó y le creó un problema de conciencia. En fin, desde aquí me encantaría tener un poco opiniones de la gente que escucha este programa, su opinión, porque creo que entra ya en una faceta un poco filosófica que va más allá, en qué medida uno es un artista o uno es una persona, y si el artista debe ser antes que nada un ser socialmente correcto. En fin, muchas dudas. Bueno, seguimos con esto, nos alejamos del arte, y nos venimos al presente, nos vamos del pasado. Les cuento que en España ha salido en varios medios un problema judicial, vamos a llamarlo así, y es que una mujer, María Amor González, española, asturiana, estuvo casada durante muchos años con un israelí, Moshe El Gossi, con el que tiene 4 hijos entre 8 y 14 años. Al parecer, este hombre poco a poco fue entrando en una ortodoxia mayor, a la que ella, cuando lo conoció, él se ve que no era ultraortodoxo, ahora lo es, y ella huyó de Israel con sus 4 hijos porque no quería que sus hijos fueran educados no en la religión, sino en la ortodoxia o en la ultraortodoxia. El padre ha venido aquí, la denunció, y en un principio el tribunal le dio razón al padre y exigió que los hijos fueran devueltos, pero no ha habido un juicio oral, creo que se llama, para escuchar a los hijos, con lo cual están esperando a que esto suceda para tomar una decisión definitiva. Por su parte, la portavoz de la comunidad judía en Asturias, Aida Oseransky, dijo que efectivamente tendría que intervenir el fiscal de menores y que los niños tienen que ser escuchados antes de que se tome una decisión. La hija mayor, al parecer, no está con muchas ganas de volver.
En El País, en la contraportada que se salió publicado este artículo, decía, entre otras cosas, que el padre no le deja ponerse pantalones, pero el artículo lo titulaba "Es algo más que un problema de pantalones". Y seguimos, le cuento, hemos estado hablándoles mucho tiempo del Festival de Cine Judío en Barcelona. Bueno, pues ha sido un éxito. Más de 3.000 personas asistieron al festival, que ya ha culminado. 3.065 personas exactamente. A mí me encantaría saber cómo han hecho para saber exactamente 3.065 y no 3.066. Pero bueno, el caso es que fue un festival que se centró en el tema del hogar. El hogar como un lugar al que se tiene que volver, la ausencia, la presencia, la distancia. Saben que estuvo gente como Amos Gitay, se pudieron ver muchísimas obras. Es uno de los festivales judíos más importantes del mundo, que este año incorporó 2 nuevas sedes, el Makba y la Plaza Manuel Ribé, que se sumaron a los espacios que estaban antes de la FNAC, el Instituto Francés o la Plaza Sant Felip Neri. Fueron 14 días, más que en otras ocasiones, durante los cuales se llevaron a cabo muchas actividades gastronómicas, musicales y estrenos en España, directores invitados, cine al aire libre, conferencias. No me extraña que haya sido un éxito, desde luego es apetitoso. Y vamos terminando con una incondicional, no es una incondicional, las noticias de los lunes, a mí no me gusta traerla, pero como en estos tiempos tan densos a veces hace falta un poquito de estupidez, pues les voy a hablar, y espero que me disculpen, de la cantante, por decir Madonna, que está muy excéntrica últimamente. Las últimas noticias es que está haciendo una gira titulada Confessions on a Dance Floor, y ella exige en cada lugar que visita pues que se instale un nuevo asiento inodoro para su uso exclusivo, que además tiene que ir con una cosa de plástico que debe ser retirada cuando ella viene para evitar que se pueda subastar. No sé, bueno, sí, hay gente muy rara que estaría dispuesta a subastar un papel en el que se ha sentado Madonna. Bueno, además pide velas judías para protegerla del mal de ojo, otra para la prosperidad y la última para restablecer el sentido de la vida de aquellos que de vez en vez dicen lo pierden. No estará mal si surge efecto, nos dejaremos de burlar de Madonna. Bueno, también pide que le lleven agua bendecida por un rabino especial. Y bueno, tiene que tener un sofá blanco en su camerino rodeado de docenas de rosas del mismo color, lo que le ayuda a relajarse. Bueno, no sé, estas divas pierden un poquito el norte, pero si hay alguien que se lo da, pues ¿por qué no lo va a pedir? A veces el problema, como era, contra el vicio eterno de pedir, existe la virtud de no dar, dicen. Bueno, pues esta es la noticia de Madonna, que nos metemos mucho con ella, pero al fin y al cabo nos viene bien para terminar un poquito en la superficialidad y en que hay cosas que no son tan graves. En fin, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, que pasen una excelente semana y nos encontramos el lunes que viene.